Lo nuestro siempre ha sido cariñoso. Una vez fui a ver a esa chica y él se metió conmigo. No pude evitar preguntar. ¿Tanto te gusta?, dijo fríamente la nuestra. Ella puede tomar un cuchillo por mí. ¿Puedes? Me reí de repente. Ciertamente no. La nuestra había estado escondiendo una amante a mis espaldas. Se las arregló para ocultármelo durante medio año. No fue hasta hace una semana, cuando estaba con la regla. Eso lo dijo de repente. No parece que sufras mucho cada vez. Me quedé atónita por un momento y entendí de inmediato que este tipo debía tener a alguien a quien quería y que sufría mucho durante su periodo. Así que pretendí decirlo con naturalidad. Siempre ha sido Oldley quien me ha condicionado. Las 2 dosis de medicamento y está bien. El nuestro no pestañeó ni cambió su expresión. Y respondió con indiferencia. 3 días después. Me fui al extranjero y él acompañó a una chica allí. Cuando me enviaron la foto. Estaba tan borroso que ni siquiera podía distinguir su rostro, pero la actitud extremadamente preciosa de Aurs hacia ella era claramente visible. No me sorprende que Aurs hiciera trampa. Lo que me sorprende es que sea tan devoto. ¿Qué clase de chica podría ser? Impulsada por esta curiosidad, regresé al país sin decírselo a Aurs. Le pedí directamente a Oldzoe que condujera el auto hasta el lugar donde Aurs estaba escondiendo a la niña. Casualmente Aurs estaba saliendo de su Cullinan. Arrojó su traje de alta costura hecho a medida al interior del auto. Cogió un abrigo barato y se lo puso. Luego se puso un par de anteojos. Le revolví el pelo y cogí el maletín de la computadora. No pude evitar reírme. ¿Es esto una imitación de un programador? ¿Está tratando de actuar como un programador? Oldzoe bajó la cabeza. Silencioso como un pollo. Después de que Aurs subió las escaleras. Abrí la puerta del coche. Espera aquí. Voy a subir a echar un vistazo. Lyra. ¿De qué tienes miedo? ¿Va a matarme? Tampoco te matará a ti. Cualquiera podría darse cuenta de eso una vez que subí y expuse el asunto. Las cosas entre nosotros y yo no terminarían bien. Especialmente en los últimos 2 años. Los conflictos entre nosotros han ido en aumento. Las guerras frías, las discusiones y los lanzamientos de objetos se han convertido en hechos habituales. La última fue hace medio mes. No recuerdo de qué se trataba. Al final de la discusión. Tomé directamente un vaso de agua y se lo tiré. Podría haberlo esquivado, pero no lo hizo. Dejó que la sangre roja y brillante corriera por su frente. Sus ojos eran extremadamente fríos. ¿Aún conservas un poco de tu antiguo yo? ¡Qué ridículo! Si ya no soy como antes, ¿él es como antes? Se da por sentado que él cambia. ¿Es imperdonable que yo cambie? Don, nada dádalo sí. Don. Llamé a la puerta. Fue Aurs quien abrió. Todavía tenía una sonrisa amable en el rostro. Miró dentro y dijo. Déjalo. Lo haré más tarde. Cuando se dio la vuelta y me miró a los ojos. La sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco y su mirada dulce se convirtió en hielo. La suavidad del cambio de su expresión definitivamente podría incluirse en los materiales didácticos de la Academia de Cine de Beijing. ¿Quién es? Una chica encantadora asomó la cabeza por detrás de la nuestra. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me quedé atónito por un momento. El nuestro se movió un poco hacia un lado. Tú entra primero. Su voz grave y seria hizo que la chica reaccionara un poco más lentamente. Una sonrisa se dibujó inesperadamente en mis labios. Primero extendí mi mano. Hola. Soy colega de Aurs. Tengo que hablar con él sobre algunos asuntos relacionados con el trabajo. Aurs me miró con desdén y estuvo de acuerdo tácitamente con mi afirmación. Quédate en casa. Saldremos a conversar. ¿Es inconveniente? Molesté a la señora Aurs. La niña se sonrojó y agitó las manos repetidamente. No, no soy la señora nuestra, no tenemos. ¿Aún no te casas? Entonces debe ser pronto.
Tendré que pedir una copa de vino de boda. La cara de la chica se puso aún más roja. Y ella miró a escondidas a Urs avergonzada. La sonrisa en mi rostro se hizo más grande. Por cierto. Soy Lyra. ¿Cómo te llamas? Ivy. Hola. Ivy, 19 años, estudiante de pregrado en la Universidad H. Excelente en carácter y aprendizaje. Con capacidad e integridad. Esta es toda la información que pude encontrar. El resto lo escondieron los nuestros. Al final, todavía no pude entrar a su casa. Bajo la mirada extremadamente fría de Urs, lo seguí obedientemente escaleras abajo. ¿Cómo has llegado? ¿Por qué no me dijiste que habías vuelto al país? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Urs dio una calada profunda a su cigarrillo. ¿Qué quieres? Me burlé. Finalmente nos dirigimos a Felblau. Llegamos al punto. ¿Qué crees que debería hacer? El nuestro inclinó la cabeza y me miró. No es tan sucio como crees entre ella y yo. No está bien de salud. Y yo me encargo de ella. Eso es todo. Dije. Oh, ¿y si no te creo? Nuestra cara se puso sombría al instante. Toda la calidez y amabilidad que había en mí desaparecieron. Salí del coche y cerré la puerta de golpe. Lyra. Me di la vuelta. Al segundo siguiente se oyó el rugido del motor. El nuestro sostenía el volante con una mano. Mientras el coche se acercaba a toda velocidad hacia mí, sus ojos me miraban sin pestañear, observando cómo mis pupilas se dilataban y mi cuerpo se ponía rígido. El chirrido de los frenos. La parte delantera del coche me golpeó las rodillas. Se detuvo. Mi mente se quedó en blanco. En un instante fue como si un trueno explotara en mis oídos. El coche dio marcha atrás, dio la vuelta y se acercó a mí. La nuestra me miró. No la toques. No era una súplica. Esto fue una advertencia. Lyra, ¿estás bien? Olzu se tambaleó. Su rostro pálido. Sus ojos llenos de horror. Mientras caía. De repente me di cuenta de que no era mi imaginación. En realidad, quería atropellarme. El nuestro nunca ha sido una persona de buen corazón. Es un analfabeto que ni siquiera terminó la escuela secundaria. Para llegar a donde está ahora, es despiadado con los demás y aún más despiadado consigo mismo. A los 6 años, el cabrón de mi padre me sacó a jugar como pretexto para fidelizar a su luz de luna blanca. Estaban dando vueltas en la suite. Y el nuestro estaba viendo a Tan y Jerry conmigo en la sala de estar. No entendía por qué se oían esos gemidos extraños. Pregunté con curiosidad. Hermano, ¿qué están haciendo papá y tía? Subió el volumen y me tapó los oídos. Está sucio. No le hagas caso. Él era solo un año mayor que yo, pero me cuidaba bien. No es que yo le agradara tanto. Su madre le dijo que siempre que me cuidara bien, le daría 100 yuanes. Esos eran sus gastos semanales. A los 14 años mi padre se fugó con su madre. Mi madre prendió fuego a la casa. Fueron nuestros padres quienes me sacaron del fuego. La mitad de su brazo todavía tiene marcas de quemaduras. No tenía dinero para ir a la escuela y dejó los estudios para trabajar. Tomé una pelota de béisbol y destrocé su casa. Y le di $20 por ella. 0 yuanes. Todavía no volvió a la escuela, sino que fue a Yan'an a comprar hierbas medicinales y especialidades locales. Con el primer dinero que ganó, me compró un vestido de princesa. Ese año, yo tenía 15 años. Y él tenía 16 años. Mi madre estaba histérica. Tu padre se escapó con esa zorra. Y tú todavía quieres estar con el bastardo que nació de esa perra. En realidad eres el hijo de tu padre. Debería haberte estrangulado cuando naciste. Probablemente debería haberme quedado al lado de mi madre, pero, por desgracia, lo hice. Fui criado por las nuestras. En aquellos años en que mi padre andaba liado con sus aventuras y mi madre se dedicaba a cazarlo, yo vivía como una extraña. Eran nuestros hijos los que me acompañaban gratis. Él podía estar sucio, pero yo tenía que estar limpio. Él podía estar morado y negro.
Pero nadie podía tocarme ni un solo pelo de la cabeza. No me permitía contarle a nadie sobre nuestra relación. Tenía miedo de no poder protegerme. Tenía mucho miedo de que yo llorara y siempre me secaba las lágrimas con torpeza. Me decía con fiereza que contuviera las lágrimas. Pero más tarde, cuando realmente dejé de llorar, él no parecía muy feliz. En realidad, si lloras y te quejas, haré lo que quieras. ¿Por qué tienes que ser tan terca conmigo? Estuve hospitalizada 1 día y medio. Héctor me dijo que me quedara en la cama. Bien, al tener que caerme, suspiraría. Consíganme un paquete de cigarrillos. Está prohibido fumar en el hospital. Entonces quiero que me den el alta. No puedes aprovechar esta oportunidad para dejar de fumar. ¿Es esta una oportunidad? Podría morirme. Héctor puso los ojos en blanco y no quiso hablar conmigo. ¿Qué pasó exactamente entre tú y nosotros? Normalmente, si te rascas un poco la piel, armaría un gran alboroto, pero esta vez ni siquiera apareció. Me burlé. Finalmente preguntaste. Debiste haberlo hecho. Estoy realmente reprimido. ¿Verdad? Cuando Wilder entró corriendo al hospital, yo estaba a punto de salir y casi choqué con él. Sus ojos estaban llenos de ansiedad. Y su rostro estaba un poco pálido. Hermana. ¿Estás bien? ¿Por qué estás aquí? ¿Te lastimaste en algún lugar? ¿Quién te dijo que regresaras? ¿Dónde está el nuestro? ¿Ya terminó el asunto? Voy a matarlo. Ni una sola frase era lo que yo quería oír. Le di una patada en la pierna. No la esquivó. Lo tomó obedientemente. E incluso se inclinó y acercó su cabeza a la mía. Hermana. Me equivoqué. Le di unas palmaditas suaves. ¿Te lo dijo el viejo zoológico? No. Lo descubrí por mí mismo. Este niño se está volviendo cada vez más perceptivo a medida que crece. Sus habilidades son cada vez más fuertes. Incluso se atreve a investigarme. ¿Cómo va el asunto y el yo? ¿Pueden manejarlo? Después de decir eso, todavía no parecía muy convencido. No pude evitarlo. Estaba enfadado y divertido. Bien. Puedes. Wilder me siguió, gimiendo y actuando de forma tierna para pedir perdón. Somos un intuars de frente. Su expresión era indiferente. Y estaba sosteniendo la mano de Ivy. Entonces, después de que la expuse. Ya no se esconde. Wilder se quedó atónito por unos segundos. Y con cara de fiera. Estaba a punto de atacar, pero le di una patada y Héctor se hizo a un lado. Su rostro se puso verde y blanco. Fue una escena bastante dramática. Hermana Lyra. ¿Tú tampoco te sientes bien? La inocente voz de Ivy rompió el punto muerto. Le sonreí. Es un problema menor. ¿Qué te pasa? Ella parecía un poco avergonzada. Tengo una cicatriz en mi cuerpo. Quiero ver si puedo deshacerme de ella. De repente lo comprendí. La ciencia médica está muy avanzada. Debe ser posible. Una chica tan hermosa como tú no debería tener ningún defecto. Ivy se sonrojó. Hermana Lyra. Eres muy hermosa también. Ars la aprieta y le agarra la mano. Tenemos que irnos. El especialista te espera. Adiós, hermana Lyra. Cuando pasamos, Ars me saludó con un gesto cortés. Genial. Ahora somos solo conocidos que cabecean. En el camino de regreso, el rostro de Wilder estaba tan negro como el fondo de una olla. No pude evitar burlarme de él. ¿Qué? Si no te detuviera. ¿De verdad pelearías con Ars? ¿No debería hacerlo? ¿No le tienes miedo ahora? Frunció los labios. Hermana. Rompe con él. Tonto, me reuní con Wilder en el pasillo cuando yo tenía 20 años. En esa época. Tenía 11 años. Su padre biológico y su madrastra lo habían dejado afuera de la casa en pleno invierno. Llevaba ropa de primavera,
Temblaba de frío y tenía el cuerpo cubierto de hematomas. Me agarró el dobladillo de los pantalones y murmuró que tenía hambre. Así que lo llevé a casa y le preparé un balde de fideos instantáneos. Y le añadí una salchicha de jamón. En ese momento tuve una discusión muy fuerte con Ars. No me permitía entrometerme en sus asuntos y me decía que estudiara mucho y obedeciera. Pero él siempre salía lastimado. Yo no podía soportarlo. El dinero. Ese poco de plata. Era realmente un asesino. Llegué a un acuerdo con mi madre y le dije que rompería con Ars y volvería a casa para heredar el negocio familiar. Mi madre se burló de mí. Pero también sabía que solo yo podía disponer de las acciones que habían dejado mis abuelos. Me odiaba, pero también me necesitaba. Ella no podía hacerme nada, así que grabó mis palabras y se las reprodujo a Ars, quien no lo creyó. Él confió en mí, así que se culpó muchísimo. Se culpó a sí mismo por no haberme protegido bien. Con tanta culpabilidad empezamos a pelearnos. De discutir sobre cosas a discutir sobre emociones. Y luego la reconciliación. Y así siguió y siguió. Wilder fue un accidente. Lo alimenté de vez en cuando durante casi medio año. A Ars no le importó. Tampoco me prestó atención. Pero como siempre tenía una cara fría y una expresión tranquila, Wilder siempre le tuvo miedo. Más tarde, el padre de Wilder se enteró de su relación conmigo. Sus ojos turbios me miraron con frivolidad. Y el deseo en ellos era claramente visible. Wilder probablemente escuchó algo. Compró un cuchillo con el dinero que le quedaba en el bolsillo. Estaba asustado y desesperado. Le preparé un plato de fideos, le quité el cuchillo y le dije que no se preocupara por nada. Dejé entrar al hombre a mi casa. Me desgarró la ropa y me inmovilizó sobre la cama. Vi cómo la mujer entraba detrás de él. Se pelearon entre ellos y el hombre apuñaló a la mujer en el estómago con un cuchillo. Huyó a toda prisa y se llevó todo el dinero que había en mi caja fuerte. La recién instalada vigilancia grabó todo el proceso. Lo atraparon. Lo condenaron. Y me dieron una sentencia muy dura. En aquel momento para mí, era un cálculo perfecto. Pero Ars no dijo nada y me aplicó la medicina en silencio. Después de mucho tiempo dijo, no deberías haberte utilizado como cebo. ¿Qué harías si algo te pasara? Esas fueron las palabras que tomé en serio en ese momento. Pero de hecho hubo otra frase que no entendí hasta muchos años después. Él dijo, estás sucia. Ve a bañarte. Cuando Ars volvió, yo estaba leyendo en la sala. ¿Por qué no duermes todavía? Te estoy esperando. Fue una pregunta más bien retórica. Él sabía claramente que lo estaba esperando, al igual que yo estaba seguro de que volvería. No había otra razón. Simplemente había revisado el historial médico de Ivy. La mano de Ars. Que estaba dejando las llaves. Hizo una pausa. Se quitó la corbata y se sentó frente a mí. ¿De qué quieres hablar? Tanta calma era bastante frustrante. Lo miré en silencio. ¿Y si le cuento todo a Ivy? Ars levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de una fría peste. Dije, no la toques. ¿Y si insisto en hacerlo? ¿Qué harás? ¿Atropellarme sin romperme? Lira, Alora. No te tocaré. Pero puedo lidiar con mucha gente. Esas palabras hicieron que mi rostro se enfriara. En el momento en que me puse de pie, el libro cayó al suelo con un ruido sordo. Cogí un bate de béisbol. ¿Puedo dejarla en paz? Elige una. Un brazo o una pierna. Ars se puso de pie. Después de mirar fijamente hacia abajo durante un largo rato. Extendió su mano izquierda. Sin vacilar, el bate de béisbol cayó pesadamente. Oí el sonido de huesos rompiéndose. Ars se puso pálido y dejó escapar un gemido ahogado. Apretó los dientes y me miró. Palabra por palabra. ¿Estás satisfecho? Sal de aquí. Le agarró el brazo y salió. No pude evitar preguntar. ¿Tanto te gusta? Ars se detuvo en seco y soltó, ella puede usar un cuchillo por mí.
¿Puedes? En un instante. El grito se calló. Miré la espalda de Ars. Estaba muy tenso. Se dio la vuelta rápidamente. Su rostro estaba aún más pálido que antes. Sus labios se movieron. Yo... Pero me reí. Me recliné perezosamente. Por supuesto que no. Ivy tiene una cicatriz en la espalda. Una herida de cuchillo desde el hombro hasta la parte baja de la espalda. Lo cual consiguió al tomar un cuchillo para Ars. Eso fue lo que pasó a principios del año pasado. Ars de repente se volvió loca y compitió conmigo por el negocio. Estaba dispuesto a perder 1000 y a hacerme daño a 1800. No me vio. No respondió a mis llamadas. Y no me dio ninguna explicación ni razón. Hasta que 3 meses después, alguien me dijo que lo habían atacado y que pensaba que yo lo había instigado. La sensación de absurdo que sentí en ese momento me hizo reír de rabia. Tardé una semana en averiguar la causa del asunto y en encontrar a la persona que lo había hecho. Ars permaneció en silencio durante un largo rato y luego se secó la cara. Es mi culpa. Estaba poseído por un demonio. ¿Crees que fue entonces cuando tu confianza empezó a derrumbarse? No respondí la pregunta del hombre. Mirando hacia el futuro, dije insinuando. ¿Fuiste tú quien hizo los arreglos para que Ars se transfiriera a la misma escuela primaria que yo? Sí. ¿Por qué? Para engañarte. Su madre quería ascender en el mundo. Así que tuvo que abrirse paso uno a uno. Su madre dijo que el chico ha sido un sabelotodo desde que era un niño, capaz de hablar según con quien esté, todo el tiempo que quiera. Él puede hacer feliz a todo el mundo, igual que yo. Me ataría los cordones de los zapatos. Ahuyenta al niño gordito que me acosaba. Llévame a casa en los días de nieve. Y déjame el único trozo de chocolate que había para mí, mientras él tenía que recoger comida del suelo. El hombre fumaba un cigarrillo y entrecerraba los ojos por el sol. Recuerdo que en esa época solía llevar todos los días una mochila llena de bocadillos y frutas. Todos estaban con él, ¿no? Mira, desde que se acercó a ti. Ya no necesitaba engañar a las ancianas de arriba y abajo. Después de oír lo que quería oír, me levanté y me preparé para irme. Hola, el hombre me llamó. No tengo dinero. Transfiérame un poco más. Espera, hasta el próximo mes. El rostro del hombre se ensombreció. Yo soy tu padre, por eso te doy pensión alimenticia todos los meses, ese dinerito no me alcanza ni para comer. Lo que tus abuelos dejaron debe ser mío. Aún no he muerto. ¿Por qué lo vas a heredar tú? Si no me das dinero. Regresaré al campo. Fruncí los labios. No hay problema. En cuanto bajes del avión te enviaré a la cárcel. El hombre apretó los dientes y me miró con fiereza. De repente una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. ¿Sabes por qué su madre no le dejó ni un centavo cuando se fugó conmigo? Porque dijo que le gustabas y que no volvería a conspirar contra ti. Si él estuviera contigo, su madre no tendría ninguna posibilidad de casarse con alguien de una familia adinerada, así que tuvo que ponérselo muy difícil. Su dedo del pie, cariño. ¿Qué dijo su madre? Sí. Eres muy capaz. No es así. 10 yuanes deberían ser suficientes para que puedas vivir, ¿no? Ese chico era duro. No se rindió en absoluto. Al instante metí la cabeza en el suelo. Mi rostro se volvió frío. Felicitaciones. Has perdido la mitad de los gastos de manutención del próximo mes. En el avión de regreso, no dije ni una palabra. Wilder me miró preocupado. Hermana, yo también debería irme. Siempre estás de mal humor después de verlo. ¿Por qué sigues viniendo? ¿Por qué? Wilder no lo entendía. De hecho, al principio. Yo tampoco lo entendí. Hasta que el hombre me lo hizo notar más tarde. ¿Qué quieres oír? ¿Oírme decir que toda su amabilidad hacia ti en aquel entonces era falsa? ¿Quieres demostrar que ahora no le gustas porque en realidad nunca le gustaste? Lyra. Eres un tonto enamorado. Porque sus palabras fueron tan groseras.
También reduje a la mitad sus gastos de manutención para ese mes. Este hombre era mi padre, que se fugó con la madre de mi hija. Mi madre era una completa tonta enamorada, aunque mi padre se había fugado con otra. Ella todavía transfería una gran suma de dinero a su cuenta cada mes. Luego trabajó duro para administrar la empresa y proteger la propiedad de la familia Lira. Finalmente, ella sufrió un duro golpe. Contrajo cáncer y abandonó el tratamiento. Tuvo que valerse por sí misma. Te dejo ir y me dejo ir también. El comentario de mi padre sobre esto fue: ella está loca. ¿Qué tipo de relación tenían? Era un matrimonio arreglado por la familia. Si él no se casaba, se le cortaría el apoyo económico. Incluso el niño fue concebido mediante inseminación artificial. A los ojos de mi padre, mi madre era solo una transeúnte. Él pensaba que el dinero que ella le dio era lo que se merecía. No podía soportar verlo tan cómodo. El mes en que murió mi madre, le quité los gastos de manutención. Gritó. Salté y maldije, diciendo que no iba a tener una buena muerte. Dije que había inquietado a la gente del subsuelo. Me reí. Deberían estar inquietos. El segundo mes le corté los gastos de manutención. La madre de Arza abandonó a mi padre y se fue con otra persona. En aquel entonces, porque su familia le cortó el apoyo económico. Mi padre lo abandonó y también a su primer amor, la madre de Arza. Y me casé con mi madre. Ahora, gracias a este poco de dinero, la madre de Arza la abandonó y a mi padre. Aplaudí con las manos en señal de aprobación ante esta serie de dramas. Que se diviertan. Solo una cosa. No les permiten volver al país. La llamada que hice a Arza tardó mucho en responder. Su voz sonaba un poco ronca y llena de cansancio. Habla. He sacado todas tus cosas de la villa y las he puesto en el patio. Envía a alguien a recogerlos. Entendido. He redactado un estatuto para la empresa en la que invertimos conjuntamente y nuestras inversiones conjuntas. Te lo enviaré a tu correo electrónico más tarde. Dame una respuesta lo antes posible. Arza permaneció en silencio por más tiempo esta vez. ¿Es necesario? Me froté las sienes. Terminemos limpiamente. La próxima vez que me encuentre con Arza. Tenía el brazo enyesado y una venda colgando alrededor del cuello. Ivy estaba a su lado. Héctor dijo que yo era bastante despiadada. Pero afortunadamente todo fue limpio y sencillo y no afectaría su vida futura. Expresé mi pesar por ello. Héctor me miró fijamente. El corazón de la mujer más venenosa. Pero se lo merecía. Tratamos con calma la división de los bienes. Para manejar estos asuntos, firmé una firma tras otra y estampé un sello tras otro. Al final, me quedé paralizado. Wilder tomó mi abrigo y me lo puso. Tomé el vaso de agua y tomé un sorbo. Miré hacia arriba. Vi a Ivy parada no muy lejos luciendo tímida. Le hice un gesto con la cabeza y estaba a punto de salir. Señorita Lira. Le respondí con N. Moí. Arza está detrás. Debería salir pronto. No, no. Tengo algo que decirte. Wilder la bloqueó con una expresión fría. Ivy estaba tan asustada que tropezó y casi se cayó. Pero se mantuvo firme. Suspiré y le di una palmadita a Wilder. Adelante. Ella se mordió el labio. No sabía que ustedes dos tenían ese tipo de relación. Lo siento. Pero nadie había sido tan cariñoso conmigo. Solo él lo tiene. No quiero rendirme. Señorita Lira, lo siento. Como ella dijo esto, ella hizo una reverencia de 90 grados hacia mí. Me hice a un lado para evitarlo. No tienes por qué hacer esto. Lo que tú hagas no tiene nada que ver conmigo. Al igual que lo que sucede entre él y yo no tiene nada que ver contigo. Arza escuchó toda la conversación detrás de mí. Se apoyó contra la pared. Fumaba un cigarrillo con expresión inexpresiva.
Los problemas entre Arza y yo no surgieron por la apariencia de Ivy. Simplemente teníamos opiniones diferentes. Había una brecha entre nosotros y nos habíamos distanciado. Algunas personas no lo creyeron. Vamos. Una vez estuviste dispuesto a arriesgar tu vida por Lyra. Arza fumaba. Su expresión era indiferente. ¿Lo era? Lo he olvidado. Rompí con Arza de forma limpia y discreta. Al fin y al cabo, esto sorprendió a todos. Solía ser extremadamente posesiva. A cualquiera que se atreviera a acercarse a Arza, yo le mostraba la puerta sin vacilar. Ahora... Extendí mis manos y me convertí en un espectador. Luego algunas personas comenzaron a tantear el terreno. Al ver que realmente no me importaba, se volvieron cada vez más presuntuosos. Ivy no podía manejar bien estas cosas. Cuando Arza fue abordada en el interior, ella se escondía afuera y lloraba. Cuando me veía salir, se secaba rápidamente las lágrimas. Hice como que no la veía y seguí caminando, pero ella trotó detrás de mí. Al principio no quise prestarle atención. Pero entonces la vi caer de repente agarrándose el pecho con expresión de dolor, como si no pudiera respirar. ¿Qué te pasa? Llamé a alguien y marqué el número de Arza al mismo tiempo. Arza salió a toda prisa. Le di una pastilla. Y finalmente Ivy cayó en un profundo sueño. Tiene una enfermedad cardíaca congénita. Su salud siempre ha sido mala. No me interesaba eso. Pero aún así no pude evitar apuñalar a Arza. Quieres que los demás sean inocentes para siempre, pero no puedes proteger a nadie. Eres realmente interesante. En la oscuridad, no podía ver con claridad la expresión de Arza. Tampoco quería hacerlo. Me di la vuelta y me fui. En el coche Wilder me seguía mirando por el espejo retrovisor. Si quieres preguntar algo, solo pregúntalo, hermana. Me parece que no te desagrada a Ivy. ¿Es solo una ilusión mía? Miré por la ventana y exhalé una bocanada de aire turbio. Ella se parece un poco a lo que yo solía ser. Ella no se parece en nada a ti, dijo Wilder con cara de palo. Muy infantilmente. No pude evitar reírme. No sabes nada. Ella era como yo antes de conocer a Wilder. En ese momento, yo era tan inocente que era un poco estúpido. Ingenuo y poco mundano. Yo era feliz incluso comiendo bollos al vapor con Arza. Vivíamos en un bungalow estrecho. El enchufe que había junto a la cama estaba roto. Y siempre salían ratas y bailaban sobre tu edredón. Tenía tanto miedo que lloré. Arza compró cemento. Sellé el agujero y con el resto hice una maceta. Planté fresas y las cuidé bien todos los días. Pero antes de que las fresas pudieran dar fruto, un grupo de personas lo rodearon. Arza me dijo que corriera y no mirara atrás. Pero me paré frente a él y tomé un palo para él. Héctor dijo que Arza casi mató a alguien. Si lo hubiera hecho, habría sido su fin. Su vida entera se habría acabado. Por primera vez. Sentí miedo. Empecé a pensar en lo que podía hacer por Arza. No quería seguir escuchándolo obedientemente y escondiéndome detrás de él. Yo también quería protegerlo como él me protegía a mí. Ese parecía ser el principio de todo, pero también el final de algo. En el aniversario de la muerte de mi madre, dejé de lado todo mi trabajo y compré flores con anticipación. Y fui al cementerio. Mis sentimientos por esta madre eran bastante complicados. Desde que era niña. Pasó muy poco tiempo conmigo. Durante ese tiempo limitado, nunca estuvo cerca de mí. La criada de la casa decía que verme le recordaba a mi padre. Y que solo podía adormecerse a través del trabajo. No vivía feliz. Nunca la había visto sonreír hasta que murió. Nunca me miró realmente. La odiaba, la resentía y no me gustaba. Al final, cuando una persona muere, es como una lámpara que se apaga. Puse las flores delante de la tumba. Encontré un lugar limpio y me senté. ¿Qué te gustó de él? No tenía ninguna habilidad, aparte de ser bueno pintando. Él solo tenía una buena cara.
Dijo que ni siquiera se habían conocido antes de casarse. Tal vez te gustó la persona equivocada. De todos modos, una vez cumplida mi obsesión, en la próxima vida encontrarás a alguien que te quiera. Y sé más amable con tu hijo si vuelves a tener uno. Seguí parloteando, sin saber siquiera lo que decía. Incluso me tomé una pequeña siesta en el medio. Cuando el sol estaba en el oeste, me di una palmadita en el trasero y salí del cementerio. Wilder abrió la puerta del auto para que yo pudiera entrar. Cerré los ojos y me apoyé en la ventana. Wilder. Sí. Deja de estar conmigo. Ve a hacer lo tuyo. Te ayudo porque estoy dispuesto a hacerlo. Primero debes ser tú mismo. Si vives como mi apéndice, no tendrá sentido. Después de mucho tiempo, dijo Wilder con mal humor. Está bien. Mi vida siguió sin novedades hasta que recibí el nuestro. Llamé de nuevo. Me sentí un poco aturdido. Podía escuchar su respiración agitada. Pero no dijo ni una palabra. Si no hablas, te cuelgo. Lyra. Mi abuela falleció. Esta noticia repentina hizo que mi corazón se acelerara. La abuela vivía abajo de la nuestra. En aquellos años, su madre ignoró deliberadamente a nuestro hijo. Sufría de frío y hambre. Fue la abuela quien le dio comida, refugio y le cosió ropa. Más tarde no se acercó demasiado a la abuela. Solo compró algunas cosas durante los festivales y fue a sentarse con ella un rato. Algunas personas dijeron que estaba agradecido. Al principio, yo también lo pensé. Fue más tarde cuando me di cuenta de que parecía considerar a la abuela como una persona mayor en la familia. Tener una persona así cerca era como tener una raíz. Ahora que su raíz había desaparecido. ¿Qué le pasaría? ¿Miedo? ¿Pánico? Por un momento no supe qué decir. Abrí la boca y finalmente dije dos palabras. Lamento tu pérdida. No dormí bien esa noche. Había visto a esa anciana varias veces. Tenía un carácter un poco irascible y era un poco tacaña. De repente nos pegaba una bofetada. ¿Puedes dejar de fumar? Apesta. El nuestro siempre jadeaba de dolor cada vez. Anciana, ¿no sabes que tienes una sola mano mimada? Me duele mucho. Delante de la abuela. La nuestra siempre mostró un poco de infantilismo. Nos apartó de la muerte. Nos hizo sentir que era algo muy lejano. Pero cuando esa persona se fue y tuvimos que enfrentarnos directamente a la muerte, incluso yo me sentí un poco inexplicablemente nervioso. De madrugada, la llamada de Héctor me despertó antes de que pudiera enojarme. Dijo con ansiedad. El nuestro está desaparecido. ¿Se ha puesto en contacto contigo? Sabes que la abuela falleció. ¿Verdad? Dije. Héctor pareció dar un suspiro de alivio. Lo sabía. Había un poco de ruido allí. Parecía que Ivy estaba llorando. Espera un minuto. Héctor debió haberse cambiado de lugar. Me lo pidió. ¿Te dijo a dónde iba? El nuestro está en bastante mal estado. Todos estamos un poco preocupados. No me lo dijo. Entonces, ¿sabes a dónde podría ir? La pregunta de Héctor me hizo reflexionar. Me quité la colcha, me levanté de la cama y abrí la puerta. El nuestro cayó inesperadamente. Tenía el ceño profundamente fruncido. Sus párpados se movieron ligeramente, pero no se abrieron. Y su cara estaba de un rojo anormal. Tenía fiebre. Tenía la cara fría. Le dije al otro lado del teléfono con voz profunda, está aquí. Ven a recogerlo. Llegaron rápidamente liderados por Héctor. Ivy también estaba entre ellos. Su rostro estaba pálido y se tambaleaba, como si estuviera a punto de desmayarse en cualquier momento. Su mirada hacia mí era muy complicada. Finalmente se dirigió hacia Felblae. Nos tomó de la mano y se fue sin decir una palabra. Héctor se secó la humedad de la inexistencia en la frente y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Eres realmente especial. Su brazo todavía está herido. ¿Y lo dejaste tirado en el suelo? Me quedé con cara de no saber nada.
Puedes irte también. Está bien. Nadie se parecía a nadie y lo que pasó esa noche volvió a pasar. Nuestra apariencia fue como una ilusión. Cuando nos volvimos a encontrar, seguíamos siendo como extraños. Héctor decía que yo era cruel. Después de tantos años de relación, podría dejarlo pasar sin un rastro de nostalgia. Con tu actitud, ¿qué tarea importante no puedes realizar? ¿Te aburres? Seguro que no. Me dijo que recientemente se había puesto en marcha un servicio médico móvil en una zona remota de su hospital y me preguntó si me interesaba patrocinarlo. Lo pensé un momento y le dije que sí. Le pediré a alguien que se ponga en contacto con su hospital. Gracias, benefactor. Por cierto, si tenéis tiempo, también podéis ir con el equipo médico. Las montañas son cristalinas, las aguas son hermosas y la gente local es sencilla. Es el mejor lugar para relajarse. Sentí un calor en el corazón. Lo entiendo. He estado muy ocupado últimamente. Creo que debería salir a caminar después del evento social de la noche. El hijo menor del jefe se ofreció a enviarme a casa. Tenía 20 y tantos años y sus pensamientos estaban escritos en su rostro. No pude negarme, así que tuve que aceptar. De paso, cumplí mi obsesión. Intentó buscar temas para hablar conmigo, pero los fui desviando uno por uno. Cuando llegamos al destino, estaba un poco decepcionado. ¿Crees que soy demasiado joven? No pude evitar reírme. Eres joven. Tu interés por mí es solo un capricho pasajero. Viene y se va rápido. Está bien. Gracias por hoy. Adiós. Infló las mejillas. Se dio la vuelta, dio 2 pasos y de repente se dio la vuelta y me abrazó. Antes de que pudiera reaccionar, me soltó. De nada. Adiós. Me sentí un poco impotente. Sacudí la cabeza y suspiré hasta que su auto se alejó. Pero al día siguiente me enteré de que lo habían golpeado. Alguien detuvo su coche. Le pusieron un saco encima y le dieron una paliza. No resultó gravemente herido. Pero debió haber sido muy doloroso. El jefe estaba furioso. Dijo que definitivamente encontraría a esas personas y no las dejaría ir. Miré las fotos de vigilancia impresas sobre la mesa. La mayoría eran solo espaldas, pero una de ellas hizo que detuviera la vista. Después de muchos días, volví corriendo a la oficina de R. Casi sin obstáculos. Se reclinó y levantó los ojos para mirarme, como si mi llegada no le sorprendiera en absoluto. Le pregunté con frialdad, ¿hiciste que golpearan a Xin Xiao? ¿Quién? No lo niegues. Vi a Lao Wu. No lo niego, pero no sé si su nombre es Din Xiao. Tú ni siquiera sabes su nombre. ¿Por qué hiciste que alguien lo golpeara? Miré fijamente a R. Lo golpearon en el camino de regreso después de enviarme a casa. ¿Es por mi culpa? ¿O es solo mi ilusión? R no esquivó mi mirada. Y hasta parecía un poco sencillo. No es tu ilusión. Hay algo mal en tu cabeza. Lyra, ¿crees que todos los que te rodean son buenas personas? Cuando alguien te toca, ¿no lo evitas? Hoy se atrevió a abrazarte. ¿Tendrá otras ideas mañana? Tengo que enseñarte lo mejor. Nos miramos el uno al otro. Su terquedad contra mi frialdad. Ninguno de los dos se rendía. Dije. ¿Pero qué tiene que ver contigo? ¿Qué? R. Mis asuntos no tienen nada que ver contigo. Deja de entrometerte en mi vida. R compró la villa que está frente a la mía. Después de que le señalé su intromisión. Ya no se escondía y me saludaba directamente en la puerta. Siempre me lo encontraba en muchos lugares extraños. Incluso me ayudó a bloquear el vino en una cena benéfica. Esto hizo que mi rostro se volviera cada vez más sombrío. Finalmente, cuando cumplí mi deseo, comencé a arremeter. Después de que le arrebaté varios proyectos seguidos, me llamó. Incluso había un dejo de placer en su voz. ¿Ya te calmaste? RS. Si estás enfermo, ve a que te traten. No te hagas el tacaño delante de mí.
Chasqueó la lengua como si quisiera decir algo. Pero ya había colgado el teléfono. Ivy vino a buscarme de repente una tarde. Me esperó desde las 2 de la tarde hasta bien entrada la noche. Insistió en verme. Finalmente, habiendo cumplido mi deseo, detuvo directamente mi auto. La miré con desdén. Con lágrimas en los ojos. Parecía persistente. Me gusta R. Nunca me había gustado tanto nadie antes. Apareció frente a mí como un salvador. Trataba mi enfermedad y me cuidaba. Pensé que yo también le gustaba, pero nunca me tocó. A él le gustaba mirarme como si estuviera en trance. Pensé que estaba preocupado por mi salud. ¿Será porque soy como tú? ¿Verdad? Las lágrimas corrieron por su rostro. Y Ivy no podía dejar de llorar. Después de que ustedes dos se separaron, pensé que tenía una oportunidad. Aunque fuera como tú, tu sustituto, no importaba. Pero, ¿sabes cuántas veces me llamó por el nombre equivocado? Cuando estaba borracho o se despertó de una pesadilla. Mirándome la espalda. Gritó tu nombre una y otra vez. Lyra, me doy por vencida. Te lo devuelvo. Me sentía bastante cansado. No era un agotamiento físico, sino una sensación de cansancio que brotaba desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué condiciones te prometió R? ¿Qué? Sin su acuerdo, no habrías podido venir a mí. El cuerpo de Ivy tembló. Y su rostro palideció mortalmente. Recordó aquella noche. Se quitó toda la ropa y se subió a la cama de R. Ella llorando, suplicando y acercándose a él. Pero R permaneció impasible. Finalmente la apartó con frialdad. No te degrades. Ivy se derrumbó y lloró. Si no te gusto, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Cuídame. Protégeme. E incluso rompiste con Lyra por mi culpa. Está claro que sientes algo por mí. ¿Por qué me tratas así ahora? RS se quedó callado por un largo tiempo. Tu forma de tocar el piano es muy similar a la de ella. Pero se lastimó la mano y ya no puede tocar. Cuando tomaste un cuchillo por mí fuiste exactamente igual que ella. Y eres más obediente y te portas mejor que ella. Pensé que esta era la mejor combinación, pero parece equivocada. Ivy, Evie. ¿Puedes ir a buscar a Lyra? Ve a buscarla. Y me aseguraré de que no tengas preocupaciones por el resto de tu vida. De lo contrario, ¿qué? Ivy no lo sabía. De repente sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como si una serpiente venenosa estuviera silbando y al instante siguiente le mordiera el cuello. En el 9º día de evitar estrictamente a R, cuando llegué a casa por la tarde, me saludó desde el segundo piso de enfrente. Lo ignoré y arrastré mi equipaje, preparándome para irme, pero R bloqueó el paso. Quítate del camino. No. ¿Qué quieres? Hablemos. No hay nada de qué hablar. Entonces atropéllame. ¿Cómo me chocaste antes? R frunció el ceño. Debes entender que solo estaba mintiendo. No te golpearía de verdad. Respiré profundamente. Y el aire frío entró en mis fosas nasales. RS. No confío en ti. Al igual que tú tampoco me crees. Deberíamos habernos separado hace mucho tiempo y no haber vuelto a tener contacto. ¿Cuándo se rompió la confianza? Rastreando el pasado. Fue hace mucho tiempo. Cuando comencé a hacerme cargo de los asuntos de la empresa. Aprendí a administrar y hacer negocios. Mi forma de pensar empezó a cambiar. En ese momento R quería participar en un negocio de alta inversión y alta rentabilidad. El riesgo era demasiado alto. No quería que se fuera y sopesé los pros y los contras por él. Pero no me escuchó en absoluto. Incluso llegó a decir, ¿tienes miedo de que triunfe o de que fracase? Sus palabras encendieron mi ira. Dije con resentimiento. Si te atreves a ir, incluso si lo logras, puedo hacerte perderlo todo. Alguien, mi padre para ser exactos, me dijo una vez que a los hombres no les gustan las mujeres demasiado fuertes. Cuanto más alto están, más fuertes son. Cuanto más quieren que todo esté bajo su control,
más lejos o más temen y destruyen aquellas cosas que están fuera de su control. Al principio no lo creí. Siempre pensé que R y yo seríamos una excepción. Pero después descubrí que éramos tan normales como todos los demás. Regresé de un viaje de negocios 2 días después. Tan pronto como llegué a casa, me desplomé en la cama. No sé cuánto tiempo había pasado cuando el timbre urgente del teléfono me despertó. Hola. CC. Mi casa está en llamas. ¿Puedes venir a salvarme? Si no me salvas, moriré quemado. Con un zumbido mi mente se quedó en blanco. Me tambaleé hasta la ventana y vi el fuego ardiendo del otro lado. Bajé corriendo las escaleras sin siquiera tener tiempo de ponerme los zapatos y casi me caigo por las escaleras. Hola. ¿Son 119? 9 yuanes están en llamas. Por favor, venga rápido. Hola. 120. ¿Es esta la oficina de seguridad? El edificio 2 está en llamas. Héctor. R está buscando la muerte. Venid a recoger su cuerpo. Cuando rescataron a R, todavía estaba consciente. Me abrazó con obstinación y me dijo con voz ronca, ¿no has venido? Me quedé allí, aturdida. Y mi voz era aún más ronca que la suya. RS. Una vez me preguntaste si ella podía tomar un cuchillo por ti. Y si pudiera, dije que no podía. No fue por enojo. Cuando tenía 18 años, corrí hacia él sin dudarlo. Pero ahora... sopeso los pros y los contras y calculo las ganancias y las pérdidas. Un psicólogo me dijo una vez que la única constante en este mundo es el cambio. El hecho de que alguna vez te haya amado profundamente no entra en conflicto con la disipación de su amor ahora. No significa que todo en el pasado haya sido falso solo porque él no te ama ahora. ¿Y a ti? ¿Tu amor por él no ha disminuido en absoluto? RS estuvo hospitalizado durante una semana. Y no lo visité ni una vez. Me mudé sin vivir cerca de la empresa. Luego me uní al servicio médico móvil del hospital de Héctor. Seguí el autobús a varios lugares. Durante las consultas médicas gratuitas, siempre nos encontrábamos con todo tipo de personas. Un joven médico dijo con impotencia, esta abuela insiste en que está enferma, pero en realidad todos sus indicadores son mejores que los míos. Curvé los labios. Cuando la gente llega a cierta edad, empieza a temer a la muerte. ¿En serio? No tengo miedo. Sí. Tampoco tenía miedo cuando tenía 20 años. ¿Y ahora qué? Un poquito. A mitad de camino. Héctor me llamó una vez y me preguntó cuándo volvería. No tienes que seguir todo el proceso. ¿No tienes que ocuparte de la empresa? Si todo necesita que yo me ocupe de ello. ¿Para qué sirven? ¿Por qué no respondes a las llamadas de R? Su estado no es el adecuado. Tengo miedo de que le pase algo. Después de todo, el problema entre ustedes dos era solo por Ivy. R no cometió ningún error de principios. A lo sumo, solo estaba devolviendo un favor. ¿Darle una oportunidad? Es una pena desperdiciar tantos años de relación. Incluso el solo hecho de escuchar el nombre R me hizo sentir un nudo en el corazón. Aquella noche del incendio me quedé de pie junto al fuego, sintiendo el calor abrasador que me quemaba la piel. Y todo mi cuerpo temblaba. Tenía miedo. ¿R tenía miedo? Hace muchos años. Podía precipitarse hacia el espeso y humeante fuego y sacarme. Me dijo que no tuviera miedo, pero yo sabía que él también estaba temblando. Eso solía ser una pesadilla para los dos, pero ahora hizo que se repitiera el mismo incidente. ¿Me estaba obligando? ¿O estaba intentando demostrar algo? No quería profundizar en ello. Ni siquiera quería pensar en ello profundamente. La relación entre R y yo era difícil de explicar. Volví a ver a R en un pequeño pueblo, después de salir de un restaurante de una granja cercana. Lo vi en cuanto levanté la vista. Apoyado en un árbol, parecía apático y había perdido mucho peso. Me siguió a cierta distancia. ¿Ni muy cerca ni muy lejos?, preguntó el joven médico. Hermana Lira. ¿Es ese tu amigo? Nos conocemos.
R era muy callado y nadie le hablaba. Pero él se ofrecía a ayudar cuando alguien estaba ocupado. Sin embargo, porque tenía demasiado frío. Todos le tenían un poco de miedo. Así transcurrieron los días en paz. Finalmente, después de haber cumplido con Lee, llamó a la puerta de mi habitación de hotel. Probablemente los dos estábamos al borde del colapso. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Lo primero que me dijo R fue, lo siento. Exhalé una bocanada de aire turbio. Y deberías alejarte de mí. Me temo que no puedo. RS. ¿Qué demonios quieres? Me miró. Las cuencas de sus ojos estaban hundidas. Lleno de cansancio. Quiero estar contigo. Quiero que empecemos de nuevo. Imposible. ¿Y si insisto? Si fuera a Ibis y dijeras que insistes, tendrías 100 formas de quedártela. Pero yo, R. No puedes hacerme nada. Así que no me obligues a ser despiadado contigo. En ese momento sonó el teléfono de R. El mío también sonó a la misma hora. Wilder dijo, hermana. Ya está hecho. Dije ejem, y miré a R. Su rostro se puso feo. Y no dijo ni una palabra. Las acciones de Wilder fueron suficientes para causarle graves problemas a R. Esta fue mi advertencia para él. Necesitaba que se mantuviera alejado de mí y dejara de acosarme. R se puso de pie tambaleándose. Su rostro estaba pálido. Y su sonrisa era horrible. Todos me aconsejaban que no hiciera cosas de las que me pudiera arrepentir. Yo no lo creía. Lyra. Lo lamento. Nadie sabía de que se arrepentía R. ¿Se arrepentía de lo que había pasado con Ivy? ¿Se arrepentía del creciente distanciamiento entre nosotros a lo largo de los años? ¿Se arrepentía de estar conmigo? ¿O incluso de haberme conocido? Nadie lo sabía. La vida volvió a la normalidad. R y yo casi no nos volvimos a encontrar. Héctor también dejó de hablarme de RS. A menudo parecía querer decir algo, pero luego sacudía la cabeza y suspiraba. Mi padre me llamó una vez más tarde. Suena como si estuviera regodeándose. ¿Realmente rompieron? ¿No volvieron a estar juntos? Dije que no durarían mucho. Lyra. Tienes un corazón duro. Más duro aún que tu madre y que yo. Me reí. Corazón. Tienes uno. ¿No eres una persona egocéntrica que solo se ama a sí misma? El hombre se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que el de R no lo es? Incluyéndote a ti. Es ridículo esperar que personas que crecieron con padres como nosotros sean amantes apasionados. Sí. En mi familia no había ningún tipo de afecto familiar. Y menos en la de R. Después de que su madre rompió con mi padre, empezó a salir con hombres ricos. Salió con muchos de ellos. Lanzar una red ancha. Soñar con pescar un pez grande. Más tarde. Ella quedó embarazada y esperaba volver con la familia con el niño. Esperó hasta que su barriga fuera demasiado grande para abortar y luego se fue a causar problemas. De hecho, no estaba segura de quién era el padre del niño, así que eligió al más rico y poderoso, pero antes de poder obtener algún beneficio. La esposa legal la echó a golpes, su sueño de entrar en la familia adinerada se hizo añicos y tuvo que dar a luz al niño. Así que ella depositó todo su odio y su insatisfacción en ese niño. Hasta que volvió a encontrarse con mi padre. Hasta que R y yo nos conocimos. Creo que quizá ninguno de los dos sepa amar, pero siempre esperamos que alguien nos ame. Quizá nuestras esperanzas eran demasiado altas. Y nuestras expectativas eran demasiado altas. Al final, todo solo podía acabar en un rotundo fracaso. 1 año y medio después, R falleció. Yo estaba en una reunión en ese momento. La secretaria me susurró la noticia. Me quedé atónita durante 2 segundos y luego hice un gesto para que la reunión continuara. Ese día, terminé todo mi trabajo sin ningún error. Cuando llegué a casa por la noche me senté en la terraza envuelta en una manta durante un largo rato. Héctor dijo que era cáncer.
Ya estaba en una etapa avanzada cuando lo detectaron. No tenía cura. Y R tampoco quiso que lo trataran. Falleció rápidamente y no sufrió mucho. Lyra. Lamento tu pérdida. Wilder llegó corriendo. Sin aliento. No se me acercó y se quedó detrás de mí todo el tiempo. No esperaba que muriera. Incluso si estábamos en desacuerdo y nos desmoronábamos. Debería haber muerto de muerte natural. Dijiste. La vida es muy dura. ¿Por qué todavía tenemos que vivir? No lo sé. La voz de Wilder sonó apagada. Solo lo sé porque estoy vivo. Debería vivir una buena vida. Tuve una enfermedad grave y estuve delirando con fiebre durante una semana. Héctor y Wilder se turnaron para cuidarme. ¿No tienes miedo de que me suicide? Oh sí. Piensas demasiado. Tal como dijo Wilder. Ya que estamos vivos, debemos vivir una buena vida. Cuando llegue el día de la muerte de verdad, podemos decir que hemos vivido una vida digna. La gente da vueltas en círculos. El único a quien podemos amar es a nosotros mismos. Y el único que puede amarnos somos nosotros mismos. Fin. Henry es el joven maestro del círculo de élite de Pekín. Era un experto en beber, coquetear con chicas, competir en carreras de autos y pelear. Pero después de empezar a salir conmigo, dejó todo eso. Me adoraba hasta la médula. Sin embargo, él no sabía que yo ya había visto sus registros de chat. Estoy realmente cansado de jugar con ella. He estado viendo la misma cara durante 7 años. Ya me aburrí tanto. La persona que me gusta ahora eres tú, mi pequeño canario. Cuando estábamos en la tienda de novias, el sol brillaba con fuerza. Henry tomó el paraguas de la niñera y me lo sostuvo él mismo. Como joven maestro del círculo de élite de Pekín, solía recibir el servicio de otros dondequiera que iba. Pero después de estar conmigo comenzó a servirme a mí. Al principio, sus amigos pensaron que estaba intentando algo nuevo conmigo. Sin embargo, llevábamos 7 años enamorados y cada día me cuidaba más meticulosamente, lo que sorprendió a sus amigos. El empleado que vino a saludarnos dijo con un poco de envidia en su tono: el señor Henry es muy amable con la señorita Charon. Al oír esto, Henry me miró y sonrió como pidiendo un cumplido, pero yo sentí un poco de amargura en el corazón. Ignoré su mirada y entré directamente al probador. Henry había pedido 15 conjuntos de los últimos vestidos y vestidos de novia, todos los cuales había seleccionado personalmente uno por uno según mis preferencias. Mientras me maquillaba, él se apoyó en el marco de la puerta y me miró con una mirada tan concentrada que parecía que solo yo estaba en sus ojos, uno tras otro. Al final incluso me impacienté un poco, pero él seguía concentrado e incluso le dio sugerencias de modificaciones al diseñador. Todo con el único fin de lograr el efecto más satisfactorio. El empleado me rodeó y dijo con envidia en su tono: señorita Charon, en el pasado, cuando los caballeros venían a probarse vestidos de novia, primero miraban con atención, pero luego perdían la paciencia. El señor Henry es el primer caballero que he visto que ha estado tan concentrado de principio a fin. Señorita Charon, tiene mucha suerte. El señor Henry realmente te ama. ¿Me ama? Giré la cabeza para mirar a Henry, que estaba a poca distancia. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, él curvó sus labios en una suave sonrisa. Sus ojos estaban llenos de ternura. Era completamente diferente del joven amo sombrío y distante de la familia Henry que se mostraba en los medios de comunicación. Esa era su preferencia por mí. Pero si realmente me amaba, ¿cómo podía mantener a otra mujer en su villa de las afueras a mis espaldas? La llamaba Pequeña Canaria. Qué apodo tan cariñoso y ambiguo. El hecho de que Henry me amaba era algo que todos en el círculo de élite de Pekín sabían. Antes de estar conmigo, él era el gran diablo en el círculo de la élite, hábil para ir a bares, beber, coquetear con chicas y pelear. Pero desde que nos enamoramos, renunció a todas esas cosas. Solo porque le dije que no me gustaba el olor del alcohol, ya no frecuentaba los bares y ni siquiera bebía una gota de alcohol durante las cenas de negocios. Cuando hacía fiestas con amigos, también me pedía mi opinión y evitaba a las chicas que se le acercaban por miedo a que yo no estuviera contento. En un banquete, una joven rica que le gustaba se burló de mí. Inmediatamente la echó con cara fría.
Desde entonces nunca más volví a verla. Más tarde me enteré de que Henry había expulsado a esa joven y a toda su familia del círculo de élite. Por eso Henry pidió ayuda a su padre. El precio era abandonar su vida disipada y estudiar administración de empresas para poder hacerse cargo de la empresa familiar de Henry en el futuro. Y esto era lo que Henry había sido más reacio a hacer antes. Pero por mí estaba dispuesto a hacerlo sin dudarlo. En ese momento todos se dieron cuenta de que Henry no solo estaba jugando conmigo. No podía vivir sin mí. No es de extrañar que sus amigos pensaran así. Después de todo, él era el joven maestro del círculo de élite de Pekín, mientras que yo era un simple presentador de noticias. Había una enorme diferencia de estatus y clase. También me asustaba la actitud de sus padres. Pero cuando fui a su casa por primera vez, el tono de la señora Henry era gentil y amable. Henry me dijo que él te había elegido y solo te elegiría a ti en esta vida. No importa cuán buenos sean los demás, no importa. También me dijo en repetidas ocasiones que no te hiciera las cosas difíciles o que nunca volvería. Sharon, la tía quiere darte las gracias. Si no fuera por ti, no sé cuánto tiempo le llevaría a Henry volver al buen camino. Me sentí tímido y conmovido. Llevo 7 años con ella. Estoy realmente cansado de jugar con ella. Si a mi madre no le gustara, hace tiempo que habría roto con ella. Pero ella me quiere tanto. Lo abracé fuerte pensando que había encontrado un rayo de luz en mi vida. Pero en tan solo 7 años, este hombre que decía que me amaba habló de mí con otra mujer en un tono tan despectivo. Llevo 7 años con ella. Estoy realmente cansado de jugar con ella. Si a mi madre no le gustara, hace tiempo que habría roto con ella. Pero ella me quiere tanto que si rompo con ella, seguramente se volverá loca. Jajaja, la persona que más me gusta ahora eres tú, mi pequeño canario. Cada palabra era como un cuchillo. Cortaba profundamente y hacía sangrar. Después de seleccionar los vestidos y los trajes de novia, ya estaba oscuro. Henry me envió a casa. Me preparó una taza de agua con azúcar morena para calentarme el estómago. Sus palabras sonaban un poco confusas en la sala de estar. Sharon, todavía tengo que ir a la empresa para atender una reunión hoy. Me temo que volveré bastante tarde. Vete a la cama primero. No me esperes. Le agarré suavemente el puño. No puedes irte. Se sobresaltó. Noté que se torcía suavemente la mano izquierda, como era su costumbre cuando pensaba. Pero al final, sacudió la cabeza y dijo en voz baja, esta reunión es muy importante. Tengo que volver. Lo miré durante un largo rato, tratando de ver si había incluso un rastro de culpa en su rostro. Pero no había nada. Sharon, cuando termine de lidiar con esto volveré para acompañarte lo antes posible, ¿de acuerdo? Me abrazó y me persuadió suavemente. Oculté la amargura en mis ojos y dejé que las lágrimas se deslizaran silenciosamente. Está bien, puedes irte. Me estuvo persuadiendo durante mucho tiempo. Antes de irse me dio un beso suave en la mejilla, pero lo esquivé. Él pensó que estaba haciendo un berrinche y sonrió con impotencia y cariño. Luego se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Observé la dirección en la que se alejaba. Un momento después, recogí las llaves de mi coche y lo seguí. El destino era una villa en las afueras de Pekín. Me escondí en una esquina y lo observé ingresar la contraseña. Entonces una mujer se arrojó a sus brazos. Vestía un traje de sirvienta de seda negra y su tono era suave y seductor. Maestro, finalmente estás aquí. Los ojos de Henry estaban llenos de deseo. Bajó la cabeza y besó a la mujer, luego la levantó con impaciencia y entró en la villa. Esa noche me quedé afuera de la villa por un largo rato. Hasta que todo mi cuerpo se quedó helado, me di la vuelta y me fui. De hecho, no me sorprendió el plan de Henry para esa noche. Sus conversaciones con su pequeño canario comenzaron hace 3 años. Presidente Henry, gracias por llevarme a casa. Por fin puedo decir que me he sentado en el asiento del copiloto del presidente. No es nada. Y se acabaron ayer. Pajarito, mañana la acompaño a elegir los vestidos de novia y por la tarde voy a verte. Ponte esto y espérame. Entendido.
Maestro, la imagen era de una mujer arrodillada en el suelo con un traje de sirvienta de conejita de seda negra. Tenía una última esperanza para Henry. Pensé que se quedaría por mi retención, pero no fue así. No tenía ni la más mínima culpa. Cuando Henry llegó a casa, yo estaba sentada en el sofá, aturdida. No estaba esperando a que volviera. Sentí un nudo en el corazón que no podía dormir. Entró en la habitación en silencio por miedo a despertarme. Pero cuando giró la cabeza, vio que lo estaba mirando sin pestañear. Él se sobresaltó. Al ver que yo lucía demacrada y con ojeras, se sintió sumamente angustiado. «Sharon, ¿por qué no estás dormida? ¿No te dije que no me esperaras?» Me tomó la mano y notó que tenía las yemas de los dedos frías. Había un dejo de ira en su expresión. «Sharon, ¿por qué no me escuchas? Tienes las manos muy frías. Ni siquiera has encendido el aire acondicionado. ¿Quieres enfermarte y preocuparme hasta la muerte?» Era raro que me regañara por primera vez. Aún así, era porque se preocupaba por mi cuerpo. En ese momento parecía que una nube de tristeza se había quedado atrapada en mi corazón, ni subía ni bajaba, especialmente la persistente fragancia del perfume en su cuerpo. No pude evitar recordar lo que había hecho hoy y la risa coqueta de la mujer una y otra vez. Fue como si un martillo me golpeara el corazón una y otra vez, haciéndolo trizas. Lo destrozó con sangre goteando. De repente ya no quería fingir que nada había pasado. Yo era la que estaba herida y traicionada. ¿Por qué tenía que soportarlo? Lo miré e interrumpí sus palabras. «Henry, lo he visto. Tus conversaciones con ella». En realidad, ese día no tenía intención de mirar el teléfono de Henry a propósito. Habíamos estado enamorados durante 7 años. Yo creía que él me amaba y también estaba dispuesta a confiar en él. Pero esa noche, por alguna razón, me desperté de repente. Henry estaba profundamente dormido después de haber trabajado horas extra la noche anterior. Vi que su teléfono parpadeaba. Me preocupó que fuera algo relacionado con el trabajo, así que lo abrí y le eché un vistazo. Lo que me llamó la atención fue: «Hermano, ¿quedaste satisfecho con el servicio de anoche?» Luego aparecieron varias fotos extremadamente explícitas. Mi mano tembló de miedo y mi cerebro se quedó en blanco. Mi primera reacción fue de incredulidad. No podía creer que Henry me traicionara. Sin embargo, fui recorriendo temblorosamente los registros de chat, página tras página, línea tras línea. Los chats eran tan frecuentes que me llevó más de 1 hora llegar al principio. Fue hace 3 años. Presidente Henry, gracias por llevarme a casa. Finalmente experimenté la alegría de sentarme en el asiento del copiloto del presidente. Además, gracias presidente por cenar en mi casa para darme prestigio. Eran las 9:10 del 25 de marzo. Recordé que ese día era mi cumpleaños, pero Henry llegó tarde. Me hizo esperar en casa durante 3 horas. Dijo que era por asuntos de la empresa en ese momento y se disculpó conmigo una y otra vez. Por supuesto, no lo culparía. Incluso lo consolé y me dio pena. Ahora me di cuenta de que ese día había llevado a una empleada a su casa y había cenado allí. Por eso se había retrasado. Supongo que el ambiente debía ser estupendo en ese momento. Lo suficientemente estupendo como para que Henry se olvidara de que lo estaba esperando en casa para celebrar mi cumpleaños. Se olvidara de todas las promesas que me había hecho. Elegir acompañar a otra mujer. Desde ese día, Violet fue transferida para trabajar junto a él y se convirtió en su asistente personal. Aunque estaban juntos todos los días, sus charlas en línea nunca cesaron. Al principio la conversación se centraba en cuestiones laborales, pero poco a poco fue pasando a temas cotidianos hasta convertirse en una chispa ambigua entre un hombre y una mujer. Henry la enviaba a casa antes de recogerme del trabajo. La ayudaba a resolver nimiedades en el trabajo e incluso despidió al supervisor que la atacaba. Cuando escogía regalos para mí, también traía uno para Violet. Violet se quejó 2 veces por perder el tiempo en el viaje y Henry le compró una casa cerca de la empresa. Violet estaba muy contenta y se ofreció a darle las gracias a Henry. Luego tuvieron sexo por primera vez. «Hermano, te espero aquí». Bueno, el lugar era un hotel no muy lejos de nuestra casa.
¿Qué estaba haciendo en ese momento? Traté de recordar. Lo recordé. Estaba preparando el equipaje para Henry. Me dijo que se iba de viaje de negocios, pero no volvería en mucho tiempo, así que lo llamé. Henry me dijo que volvería a casa pronto. Su voz sonaba un poco entrecortada. Probablemente estaba jugando con Violet en la cama en ese momento, pero yo no tenía ni idea de eso. ¡Qué estúpida fui! Fui tan estúpida que no me di cuenta de nada. Fui tan estúpida que le creí a Henry una y otra vez. Esa noche olvidé cuánto tiempo había estado sentada allí, y cuántas veces había leído los registros del chat una y otra vez. Finalmente le respondí a Violet con 3 palabras, muy satisfecho. Luego retiré el mensaje. Hice como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que Violet lo había visto y también supuso que debía haberlo enviado yo, así que me envió deliberadamente la hora de su cita. Y fui allí. Fui testigo con mis propios ojos de lo impaciente que se mostraba aquel hombre que me había dicho una y otra vez que me amaba ante la tentación de otra mujer. La luz de la sala era tenue, caía sobre el rostro de Henry y revelaba un poco de confusión en sus ojos. «Sharon, ¿qué registros de chat?» Le expliqué con paciencia que ya pasaron 7 años. Ya me cansé de este juego. La persona que me gusta eres tú. Si rompo con ella, seguramente se volverá loca. Con cada frase, su rostro se volvía un poco más pálido. Hasta que finalmente agarró con fuerza mi muñeca, temblando constantemente y me suplicó. «Sharon, deja de hablar», bajé la mirada para mirarlo y las lágrimas cayeron sin control. «Henry, cuando estabas con ella, ¿alguna vez pensaste en mí? Si realmente estás cansado de mí, podrías habérmelo dicho. ¿Crees que te molestaría? Llevo 7 años contigo. Estábamos a punto de casarnos. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué seguiste mintiéndome? Me has estado mintiendo durante 3 años. Mis constantes preguntas y mi llanto histérico no se podían comparar ni siquiera con una 10.000ª parte del dolor de mi corazón. Fue como poner mi corazón en una parrilla y asarlo. La mitad era un desastre sangriento y la otra mitad sangraba profusamente. Me dolía muchísimo. Me dolió mucho, de hecho, en el momento en que vi los registros del chat, cuando vi esas fotos explícitas, o incluso cuando los vi a los dos teniendo intimidad, no lloré. No podía llorar. Ni siquiera sabía por qué debía llorar. Sin embargo, al ver que Henry se preocupaba por mí en ese momento, lo reconocí bien. El amor de Henry por mí era real. Y precisamente porque era real, me hizo sentir aún más asco. Mi llanto resonó en la sala de estar. Una y otra vez. Henry entró en pánico y me abrazó con fuerza. Su voz era baja y temblorosa. «Sharon, lo siento. Estaba hechizado. Juro que solo te amo a ti. Solo estaba jugando con ella. Estoy equivocado, ¿de acuerdo? En el pasado, siempre que él hacía algo malo y mostraba esa mirada lastimera, siempre se me ablandaba el corazón. Pero esta vez no lo hice. Lo empujé lentamente pero con firmeza. Henry, se acabó». Sus ojos se pusieron rojos al instante como si fuera a llorar al siguiente segundo. «Sharon, no estoy de acuerdo, Henry, no me toques. Estás demasiado sucio». Con solo esta frase el rostro de Henry se puso pálido como el papel y inconscientemente aflojó su agarre. Lo miré durante un largo rato y luego sonreí alegremente. «Devuélveme esto. Dáselo a tu pequeño canario. De todos modos, ya no lo necesito». Me quité el anillo de compromiso y lo puse en su palma. Mis dedos estaban helados. Subconscientemente quería agarrarlo, pero no lo lograba. Me levanté y entré al dormitorio, recogí el equipaje que había empacado hace mucho tiempo y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. De repente escuché los pasos nerviosos de Henry detrás de mí, pero se detuvieron a medio metro de mí. Su voz era ronca. «Sharon, ¿no puedes perdonarme de verdad esta vez?» Me detuve un momento, pero no me di la vuelta. «Adiós, Henry». Después de irme, volví a mi casa. Después de que mi padre muriera inesperadamente, mi madre se volvió a casar cuando yo tenía 10 años y dio a luz a mi hermana menor, que ahora tiene 17 años. Esta casa la dejó mi padre y mi madre la puso a mi nombre cuando me hice mayor de edad.
Por supuesto, ella me amaba, pero amaba más a mi hermana pequeña. Es la naturaleza humana y puedo entenderlo. Siempre me había mostrado reticente a perturbar su nueva vida. Si tuviera que describir mi relación con ella, diría en 8 palabras, menos íntima, más bien distante. Mi ruptura con Henry implicó la cancelación del banquete de compromiso, lo cual no fue un asunto menor. Pedí una cita con ella y fui a decírselo unos días después. Cuando me iba, accidentalmente tiré una figura de barro sobre el armario. Le eché un vistazo y luego cerré la puerta. Le expliqué el motivo de la ruptura. No le oculté nada. Ella guardó silencio durante un largo rato antes de decir, Sharon, has estado con él durante 7 años y lo hiciste pasar de ser un playboy al actual presidente Henry. ¿Estás realmente dispuesta a dejarlo ir y ayudarlo a estar con otra mujer? Me quedé atónita por un momento. Ella continuó, ahora que has comprendido su debilidad, definitivamente no se atreverá a cometer errores nuevamente en el futuro. Incluso si comete errores, puedes usarlos para maximizar tus propios intereses. Además, Henry no ha mencionado tu ruptura, probablemente porque realmente siente algo por ti en su corazón y solo estaba jugando con esa mujer. Si bien tu ruptura aún no se ha hecho pública, aún hay una oportunidad de cambiar las cosas. Ella analizó mi situación con tanta calma. Ella era como un robot o una computadora inteligente. Pero después de todo, no parecía una madre. La miré y de repente le pregunté, mamá, si el novio de mi hermana la engañara, ¿también la persuadirías de esta manera? ¿La persuadirías de soportar la traición y perseguir la maximización de los intereses? Por supuesto que no. Antes de que pudiera terminar de hablar, su rostro se oscureció de repente y una pizca de vergüenza brilló en sus ojos. Sharon, mamá no quiso decir eso, lo sabía. Sabía que no quería hacerme daño. Simplemente no me amaba tanto. Como no me amaba, estaba tan tranquila. Si fuera mi hermana, probablemente ya estaría furiosa. Debería haberme dado cuenta de esto hace mucho tiempo. Pero todavía me sentía un poco triste por dentro. Forcé una sonrisa, mamá, lo entiendo. Antes de irse miró mi aspecto demacrado y un atisbo de dolor apareció entre sus cejas. Sharon, cuídate mucho. No había contestado todavía. De repente una delicada voz de niña se escuchó desde el interior de la casa. Mamá, tengo hambre. Mamá sonrió, cerró la puerta y volvió a entrar en la casa. Mi princesita, la comida ya está lista desde hace mucho tiempo. Su voz al final fue extremadamente suave. Durante este tiempo ni siquiera me miró una vez. Parpadeé con mis ojos secos y me di la vuelta para irme. Cuando llegué a casa, la figura de arcilla estaba en el suelo, hecha añicos. Tomé un trozo de la figura de arcilla en el que estaba grabada la frase, Henry solo ama a Sharon. Este fue un regalo que me dio en nuestra primera cita. Era el día del niño y Henry estaba apretujado entre un grupo de niños en una tienda de cerámica. Parecía avergonzado y tierno a la vez. Incluso fue fotografiado por alguien que lo reconoció. No tenía buena reputación en esa época. Cambiaba de novia con la misma frecuencia con la que cambiaba de ropa. También me consideraban el nuevo juguete del joven maestro en el círculo de Pekín. En realidad, no me importaba. Pero lo hizo. Inmediatamente se puso en contacto con los medios para borrar el vídeo, se registró él mismo una cuenta en Weibo e hizo pública nuestra relación. Sharon es mi mujer y yo su juguete. Durante un tiempo Internet estuvo alborotado. Fui a verlo y le dije que no tenía por qué menospreciarse por mí. No me importaban los rumores. Sharon, este es mi verdadero corazón. Ni siquiera me permitiría hacerte daño, y mucho menos a los demás. Quiero que siempre te muestres limpia frente a los medios. Nunca permitiré que nadie manche tu falda. Todavía recuerdo su expresión en ese momento. Concentrada, seria y cariñosa. Aunque ahora todo está revuelto, no puedo negar que en ese momento él realmente me amaba. Más tarde fui a las profundidades de las montañas para una entrevista, pero me encontré con un derrumbe de la montaña. Estuve enterrado durante un día y una noche. Cuando me desperté de nuevo estaba en el hospital. Henry estaba a mi lado. Al ver que me había despertado, le pidió con calma al médico que me examinara. Estaba rodeado de médicos.
Al verlo parado lejos me sentí apenada y asustada y lo llamé Henry. Pero con solo ese llamado, inesperadamente estalló en lágrimas. Agarró mi mano y la besó una y otra vez, sus lágrimas cayeron sobre el dorso de mi mano, calientes y apasionadas. Sharon, me diste un susto de muerte. Durante mi hospitalización, él me cuidó meticulosamente. Después de que me dieron de alta, dejó de lado su trabajo y me siguió a todas partes. Su secretaria incluso me llamó. Henry, no te pongas tan nervioso por mí. Estoy muy bien. Tendré mucho cuidado en el futuro. Vuelvo a trabajar sin preocupaciones. Henry, ya no soy un niño. Me protegeré. Lo convencí durante mucho tiempo e incluso me enojé un poco antes de que aceptara volver a trabajar. Pensé que este asunto había llegado a su fin. Pero cuando me desperté en medio de la noche encontré a Henry en el balcón haciendo una llamada telefónica. Mamá, cuando rescataron a Sharon, estaba cubierta de sangre. En ese momento casi se me parte el corazón. No me atreví a dormir. Tenía miedo de que desapareciera. Mamá, tengo mucho miedo de perderla. Su voz al final temblaba terriblemente, ronca y entrecortada. En ese momento me di cuenta de que no estaba demasiado nervioso, sino que simplemente se preocupaba demasiado por mí y yo incluso había sido mala con él. Me acerqué y lo abracé sin poder dejar de llorar. Lo siento mucho. Colgó el teléfono y me abrazó fuerte con los ojos enrojecidos. Esa noche éramos como dos ramas entrelazadas con fuerza y sin fisuras. En ese momento, realmente pensé que habría alguien en este mundo que me amaría tan profundamente. Pero dime, ¿por qué todo cambió tan rápido? Mi madre me preguntó si estaba dispuesta. No estoy dispuesta. Pero al igual que esta figura de barro, ya está rota. Por más que no quiera, tengo que tirarlo a la basura. Después de que terminaron las vacaciones, volví a trabajar en la cadena de televisión. Tan pronto como llegué a la oficina, vi ramos de rosas rojas en mi escritorio. Las vacaciones duraban 7 días. Así que había 7 ramos de flores. Eran brillantes y apasionados. Felices todos los días. No había firma. Pero todos sabían quién las enviaba. Sharon, te envidio tanto. Llevas 7 años de relación y el presidente Henry todavía te trata como si estuvieras en la luna de miel y te envía flores todos los días. He oído que estáis a punto de comprometeros. Se avecinan cosas buenas. No os olvidéis de nosotros. Mis compañeros me tomaban el pelo con una sonrisa. Antes me sonrojaba y sonreía, pero ahora me parecía irónico. ¡Qué luna de miel! Henry ya se había cansado de mí, pero durante 7 años utilizó estos pequeños trucos para engatusarme y me hizo quedar como una tonta. Recogí las rosas y las tiré a la papelera delante de todos. Al ver las expresiones de todos, ya fuera sorprendidos o conmocionados, dije palabra por palabra, la boda se cancela. Terminé con Henry. En cuanto dije esas palabras, todo el estudio quedó en silencio. Todos se miraron consternados. En ese momento entró una figura. Era Henry. Sus ojos estaban llenos de emociones profundas y complicadas. En contraste, Violet, detrás de él, mostraba una satisfacción y una alegría no disimuladas. Tal vez pensó que finalmente me había dejado de lado o que podía ocupar mi lugar. No me importó en absoluto. Centré mi mirada en Henry y sonreí suavemente. Henry, tengo razón. Me miró en silencio y yo también lo miré. Después de un largo rato. Sus ojos estaban rojos y su voz un poco ronca. Sharon, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en terminar. El rostro de Violet palideció mortalmente en un instante. Miró a Henry con incredulidad, pero no obtuvo ninguna respuesta de él. Solo pudo mirarme nerviosamente. Tenía mucho miedo de que no dejara a Henry. Dije en tono llano, Henry, sabes que una vez que tomo una decisión, nunca miro atrás. Ya había dicho que se había acabado, que no volvería a empezar. Henry vino a la cadena de televisión para que le hicieran una entrevista. Yo siempre había sido el presentador de las entrevistas. Sin embargo, el director de la cadena, que también era mi profesor universitario, quiso cambiar al presentador después de saber que Henry y yo habíamos roto. Pero me negué.
No había necesidad de eso. Maestro, no se preocupe. No dejaré que mis sentimientos personales afecten mi trabajo. Cumplí mi palabra y toda la entrevista transcurrió con fluidez y naturalidad, salvo que Henry siempre me miraba inconscientemente aturdido. Pero cuando esto se publicó en los medios, se hizo evidente que estábamos demostrando afecto a expensas del público. Presidente Henry, no ame demasiado. Durante toda la entrevista, usted miraba fijamente a su esposa o pensaba en ella. Así es un maniático que mira fijamente a su esposa. ¿Recuerdas cuando nos entrevistaron anteriormente? El presidente Henry no pudo evitar actuar de manera coqueta. Es hora de que el presidente Henry y la señorita Sharon se comprometan, ¿no? El presidente Henry ama tanto. La boda seguramente será una sensación. Me enteré de que el presidente Henry fue a elegir él mismo el vestido de novia y las joyas. No tienen precio. Había pasado medio mes desde que rompí con Henry, pero poca gente lo sabía. No quería que otros hablaran de mi vida privada, pero tampoco quería que me malinterpretaran aún más. Después de pensarlo, publiqué un mensaje en Weibo: rompí con Henry y el compromiso se canceló. Gracias a todos por sus bendiciones. Dar lo que otros quieren y recuperar mi propia libertad. Menos de medio minuto después de enviarlo, Internet explotó. Y recibí un mensaje de WeChat, era de Henry. Él dijo: lo que quiero es estar contigo para siempre. Al desplazarme hacia arriba, estaban todas sus disculpas y expresiones de arrepentimiento una tras otra. Nunca les había respondido. Los leí todos y luego lo bloqueé. Ya no podía creer en esas mentiras. Una vez que publiqué en Weibo, casi todos a mi alrededor supieron que había terminado con él. Los colegas de la estación de televisión estaban bien. No teníamos la costumbre de fisgonear en la privacidad del otro. Una vez, cuando estaba cenando con mi maestra, la maestra de repente me preguntó: ¿Henry te engañó? Me detuve un momento y no dije nada. La maestra suspiró y luego me miró y de repente sonrió: en realidad, es bueno que hayas roto con Henry. Me quedé atónita. Después de todo, lo que más había escuchado estos días era el consejo de que volviera con Henry. Una buena relación romántica debe basarse en el progreso mutuo. Pero entre tú y Henry, él ha cambiado. ¿Y tú qué? ¿Alguna vez fuiste mi mejor estudiante? Después de trabajar durante 7 años, todavía eres solo un presentador de noticias. Personas que no eran tan excelentes como tú en la misma época ya se han convertido en los pilares de la estación. Sharon, te dejaste atrapar por el amor de Henry. La maestra y yo nos conocíamos desde hacía 14 años. Éramos profesores y amigos. Además de Henry, él era la persona que mejor me conocía y que más se preocupaba por mí. Sabía que si Henry y yo hubiéramos podido estar juntos todo el tiempo, el profesor nunca me habría dicho esto. Ella esperaba que yo estuviera bien. No importaba de qué manera estuviera bien, ella podía aceptarlo. No necesitaba fingir que era fuerte frente a ella. Entonces me puse a llorar. Profesora, él tiene otra mujer. Le dijo que la razón por la que se comprometió conmigo fue solo por la madre de Henry. Dijo que estaba cansado de estar conmigo. Habíamos estado juntos durante 7 años, pero él había estado con esa mujer durante 3 años. Yo era como una tonta, dejándome manipular por él. Me abrazó y su voz era tan dulce como cuando me encontró llorando en secreto después de que me acosaran en la universidad. ¿Por qué lloras, niña tonta? Ahora eres libre. Sí. Ya no necesitaba rechazar ascensos para evitar que otros dijeran que Henry me dio recursos. No necesitaba rechazar la oportunidad de estudiar en el extranjero solo para estar al lado de Henry. Ni siquiera necesitaba regular mis palabras y acciones en todas partes para ser una buena nuera de la familia Henry. A partir de ese momento fui Sharon. No la novia de Henry a la que todos envidiaban. Con lágrimas en los ojos, seguí mostrando una sonrisa radiante. Sí, soy libre. Bloqueé todos los datos de contacto de Henry. Todos los regalos que Henry me envió fueron devueltos intactos a su empresa. Siempre había estado orgulloso. Después de chocar contra un muro varias veces, probablemente pensó que era aburrido y dejó de buscar problemas. Centré toda mi atención en el trabajo.
Mi profesor organizó que participara en un seminario en el extranjero y que, de paso, me relajara. Acepté y le entregué mi trabajo. Cuando llegué a casa ya estaba oscuro. A lo lejos vi una figura parada abajo. Alta y erguida. Reconocí quién era a primera vista. No me había notado. Estaba hablando por teléfono. Su voz era baja y había un poco de irritabilidad en su impaciencia. Ya te di dinero para que te vayas. ¿No lo entiendes? Si estás embarazada, deshazte de él. No querré el bebé que des a luz. Su voz se detuvo en el momento en que me vio. Colgó el teléfono y caminó hacia mí. Sharon, ¿ya volviste? ¿La estación de televisión está muy ocupada? ¿Por qué volviste tan tarde? Siempre has tenido el sueño ligero y necesitas dormir más. Lo miré y le dije, Henry, es asunto mío. Pasé junto a él, pensando en subir las escaleras y volver a casa directamente. Sharon, espera un minuto. Henry me agarró la muñeca. Pero al segundo siguiente me sacudí la mano con violencia y mi mirada fija en él era gélida. No me toques. Estás sucio. Henry nunca había visto esa agudeza. Lo sobresaltó tanto que me soltó la mano. Pero tenía miedo de que me fuera, así que me cerró el paso y me entregó una caja de medicinas, hablándome nerviosamente. Sharon, me enteré de que te vas al extranjero. El clima allí es seco y tu piel es propensa a las alergias. Te he preparado algunos medicamentos contra las alergias. Llévalo contigo. Te resultará cómodo si tienes alergia. Se mostró muy humilde. Parecía muy avergonzado y humilde. Su hermoso rostro estaba pálido, sus ojos estaban inyectados en sangre, su tono era amable e incluso había un poco de tono suplicante de congraciación. Era completamente diferente del tono frío y desdeñoso que usaba cuando estaba hablando por teléfono. ¿Estaba tratando de complacerme? Lo miré pero no le quité las cosas durante un largo rato. 5 minutos, 10 minutos. Los ojos de Henry se fueron poniendo rojos poco a poco y frunció los labios de manera agraviada. ¡Qué ridículo! Él fue quien me traicionó. Pero ahora era él quien daba lástima y trataba de complacerme. Finalmente seguí sin aceptar su amabilidad. Le dije en voz baja pero con firmeza, Henry, no vuelvas a venir a mí. Ya es mi límite no odiarte. Medio mes después de haberme ido al extranjero, recibí un correo electrónico. Era un formulario de prueba de embarazo y varias fotos. El rostro de Violet estaba sonrojado mientras yacía en la cama, rodeada de seda roja, y Henry estaba acostado tranquilamente a su lado. Estoy embarazada del hijo de Henry. Soy la única que puede ser la señora Henry. Lleva 3 años conmigo. Me dijo que eras aburrida en la cama, como un pez muerto. Me ama. Ya que te fuiste, no vuelvas a molestarnos en el futuro. Cada palabra mostraba su soberanía y hacía alarde de la preferencia de Henry por ella. Su conciencia culpable quedó completamente expuesta, pensé. Así que ese día Henry estaba hablando por teléfono con Violet, y le pedía que se deshiciera del niño. ¡Qué gracioso! Henry era tan cruel, pero Violet seguía soñando con entrar en la familia Henry apoyándose en el niño. Después de pensarlo, imprimí el correo electrónico intacto. Se lo envié al grupo familiar de Henry y le envié un mensaje de felicitación. Felicitaciones al presidente Henry por tener un hijo. En esta sesión de aprendizaje me comuniqué con anfitriones de renombre internacional. Aprendí muchas experiencias. Después de regresar a China, y de combinar esta experiencia, me sentí aún más a gusto en mi trabajo. Pronto tuve la oportunidad de ascender. El profesor me llamó a la oficina y sonrió, siempre has sido excelente. En realidad hace 3 años deberías haber aceptado este puesto pero te negaste. ¿Aún quieres rechazarlo ahora? Hace 3 años. En ese momento, tenía tanto miedo de que Henry fuera estigmatizado por la injusticia y los recursos que rechacé el ascenso sin pensarlo. Sentí que había defraudado mis propios esfuerzos y las expectativas de la maestra, e incluso lloré en secreto 2 veces. Pero en ese momento Henry estaba teniendo una aventura con Violet a mis espaldas. Ahora que lo pienso, fui realmente tonta y estúpida. Fruncí los labios y sonreí levemente con una mirada firme en mis ojos.
No volveré a rechazar este tipo de oportunidades. Después del ascenso, estaba aún más ocupada en el trabajo. Estaba tan ocupada que cuando volví a ver a Henry, me di cuenta de que había pasado casi un año desde la última vez que lo vi. Y durante ese casi año, no había pensado en él ni una sola vez. Hasta podía sonreírle y asentirle. Todavía recordaba que cuando acabamos de separarnos, lo odiaba tanto que apretaba los dientes. Ahora que lo pienso, fue como una nube pasajera. No valía la pena mencionarlo. Cuando pasé a su lado, me llamó: Sharon, ¿puedo hablar contigo? Vi que tenía una mirada obstinada en sus ojos y que había gente entrando y saliendo cerca, así que acepté. Lo llevé a una cafetería cercana. El aroma de los granos de café llenaba el aire. Era tenue pero agradable. Henry no habló durante un largo rato. Él me miró en silencio. Tomé un sorbo de café. Escuché que te ibas a comprometer con la señorita Bayelit. ¿Cómo va todo? Se canceló. De repente apretó los puños con fuerza, luciendo enojado e impotente. El niño del que está embarazada no es mío en absoluto. Lo miré y me di cuenta de que hoy estaba inusualmente demacrado, su rostro estaba pálido como el papel y tenía ojeras. Parecía muy desanimado. Me reí un poco. Esto es lo que la gente llama karma, claro. Se quedó atónito por un momento y luego me miró. Parecía que no esperaba que lo golpeara cuando estaba en el suelo. Pero lo haría. Lo miré con calma y cada palabra estaba llena de sarcasmo. El que traiciona es traicionado. Eso es razonable. Ese día Henry probablemente se sintió herido por mis duras palabras y finalmente huyó presa del pánico. Aunque no volví a verlo, todavía escuché noticias sobre él de vez en cuando. Después de todo, él era el joven maestro del círculo de élite en Beijing. Había innumerables pares de ojos observándolo. Cualquier señal de problema sería detectada primero por nosotros, los periodistas. Además, teníamos un pasado apasionado juntos. Sharon, tengo una gran noticia para ti. La nueva prometida de Henry, Bayelit, armó un escándalo en el banquete de cumpleaños de la señora Henry. Dijo que la familia Henry la despreciaba, que Henry la obligaba a abortar. En ese momento había mucha gente de la élite. Aquellos a quienes no les gustaba la familia Henry inmediatamente armaron un escándalo por el escándalo de la familia Henry y desenterraron todas las cosas que Henry había hecho antes, como beber, pelearse y asistir a esas fiestas salvajes. No sé si es verdad o no, pero realmente le quitó mucho negocio a la familia Henry. Sus acciones han caído recientemente por beber y pelearse. Eso era cierto. Después de todo, Henry era muy irascible en aquel entonces. Pero al asistir a esas fiestas salvajes en ese momento, la imagen del traje de sirvienta de conejita de seda negra de repente pasó por mi mente, así como esas fotos privadas enviadas por Bayelit con poses atrevidas y llamativas. Entendí todo. Entonces a Henry le gustaba este tipo. Pero no podía aceptarlo. No me extrañaba que me hubiera estado engañando con Bayelit durante tantos años. Además de buscar excitación, quizá Bayelit pudiera satisfacer sus deseos anormales. Pero todo esto ya no tenía nada que ver conmigo. Suspiré, pero mis ojos estaban llenos de sonrisas, eso es realmente una lástima. 2 años después, me ascendieron de nuevo. Mi maestra se jubiló y yo asumí su puesto. Me convertí en el director más joven de la estación, pero nadie dudaba de que estuviera calificado para este puesto debido a mi excelencia y logros. En cuanto a Henry, lo volví a ver durante una entrevista, pero ya no era el presentador. Desde que Bayelit hizo un gran alboroto en la familia Henry, el alboroto en la familia Henry nunca se detuvo. Ya no tenía energías para molestarme más y eso me hizo muy feliz. Después de la entrevista, me encontré con él en el pasillo. Me miró fijamente. Sharon, ¿estás bien? Asentí, estoy bien. Apretó los puños con nerviosismo y su tono era un poco humilde. Sharon, me equivoqué sobre lo que sucedió en el pasado. Pero no volveré a cometer el mismo error. En realidad solo te amo a ti. ¿Podrías darme otra oportunidad para perseguirte? Lo miré sin dudarlo ni un segundo. No, Henry, tu amor no vale nada. ¿Y ahora crees que eres digno de mí? Sus ojos se pusieron rojos de inmediato y al segundo siguiente no pudo evitar llorar.
Su tristeza era evidente. Pero lo miré sin ninguna emoción en mi corazón. Director, el programa está a punto de comenzar. Después de que mi asistente me llamara, caminé alrededor de él y salí a grandes zancadas. Henry quiso extender la mano y agarrarme, pero no pudo agarrarme. Incluso después de haber caminado un largo trecho, todavía podía escuchar sus sollozos. Entonces cerré la puerta y comencé mi nuevo trabajo. Había dicho hace tiempo que nunca miraría atrás. Después de ese tiempo probablemente Henry todavía no se había dado por vencido, pero no se presentaba ante mí. En cambio me enviaba mensajes de texto de vez en cuando. A veces era solo un saludo, a veces era un recordatorio del tiempo y a veces era un ensayo de arrepentimiento con miles de palabras. Veía los mensajes, pero no los abría. Simplemente pretendía que no existían. Fue solo cuando conocí a un nuevo novio y estaba a punto de comprometerme que lo bloqueé. Luego anuncié la noticia de mi compromiso. Mi novio era guapo, considerado y excelente. Siempre me sentía relajada y feliz cuando estaba con él. En cuanto a Henry, volví a saber de él. Fue porque fue a prisión. Después de que Henry obligara a Violet a abortar, ella se alió con los rivales de la familia Henry para lidiar con Henry todo el día. Primero causó problemas en la empresa hasta que los empleados del grupo no pudieron soportarlo y renunciaron. Luego causó problemas en la casa de la familia Henry, siguiendo a la señora Henry todo el día y haciéndola sufrir de neurastenia. Incluso llamaron a la policía, pero Violet estaba mentalmente inestable, así que tuvieron que dejarla ir. Más tarde Violet fue a bloquear el camino de Henry. En un momento de impulso, Henry la atropelló. Violet se convirtió en un vegetal y la probabilidad de que despierte es muy pequeña. Me sorprendí al escuchar esto, pero no me sorprendió. Henry siempre había sido ese tipo de persona. Impulsivo, irascible e irritable. Simplemente reprimió su naturaleza después de estar conmigo. Todo tiene su propio ciclo. Después de que me traicionaran, no dejé que me derribaran. En cambio, salí del abismo sin dudarlo. Así que ahora vivo una vida relajada y sin preocupaciones. Henry y Violet, uno en busca de emociones y el otro vanidoso, eran ambos extremistas. Obtuvieron lo que se merecían. Más tarde un amigo vino a verme y me dijo que antes de que Henry fuera a prisión, pidió verme. Lo pensé y negué con la cabeza. No me iré. Cuando mi amigo volvió a hablar, inevitablemente había un poco de resentimiento en su tono. Sharon, esta podría ser su última petición. Ustedes dos tuvieron una relación tan larga. ¿No puedes satisfacerlo solo esta vez? ¿Tienes que ser tan cruel? Dije un suave tarareo, no puedo satisfacerlo. Lo había dicho hace mucho tiempo. Ser capaz de no odiarlo ya era mi límite. Lamento no poder hacer más que eso. Mi futuro es prometedor. ¿Por qué debería ponerme incómoda por él? No hay necesidad. Más tarde me casé y tuve un hijo encantador. Mi marido me tomó de la mano y paseó por la universidad recordando el pasado. No había estado allí durante muchos años. El niño corría delante persiguiendo mariposas. Mi marido y yo caminábamos despacio, charlando mientras caminábamos. Hasta que pasamos por el famoso muro de grafitis. Era la primera vez que mi marido veía un lugar tan interesante y se detuvo a observarlo con atención. Al mirarlo de repente me saludó con la mano y exclamó en voz baja, «Sharon, ahí está tu nombre». Solo quiero a Sharon. Parece que hay otro nombre al frente. ¿De quién es? Miré hacia arriba. Con solo un vistazo pude saber quién lo había escrito. Pero negué con la cabeza, ya lo había olvidado. Mi marido sonrió y se burló de mí, parece que Sharon era muy popular cuando estaba en la universidad. Después de decir eso, rápidamente se sintió atraído por otras cosas. Y me quedé allí con la mirada fija en esas 4 palabras otra vez. De repente recordé aquel mediodía de hace muchos años. Henry, que tenía solo 20 años, estaba de pie frente a mí con un poco de timidez en su rostro extremadamente atractivo. «Sharon, me gustas. ¿Podrías estar conmigo?» En aquella época, él era una celebridad en el campus. Era el joven maestro de la familia Henry y el pequeño matón del círculo de élite de Pekín.
Yo era un estudiante universitario normal y corriente. Mi primera reacción fue pensar que me estaba gastando una broma, pero no era así. Fue muy amable conmigo, pero después todo se volvió un caos. Fue muy doloroso mirar atrás. De pronto, al pensar en Henry, pensé que me sentiría un poco melancólica, pero no fue así. No sentí nada. Sentí una especie de lástima. En ese momento, la voz preocupada de mi marido llegó a mis oídos. «Sharon, ¿qué pasa?» Le agarré la mano y sonreí levemente. Nada. Solo pensé en algo que sucedió hace mucho tiempo. Él sonrió y la niña también corrió hacia mí, se arrojó en mis brazos y me insistió para que la abrazara. Yo la molestaba por ser una niña malcriada. Ella resopló y no quería que la abrazara más. «Papá, abrázame». Mi marido, impotente, le frotó la cabecita y la levantó. Ella me miró con su barbilla, luciendo muy orgullosa. Me dieron ganas de reír. Mi marido la sostenía en un brazo y me cogía la mano con el otro, con un tono lleno de cariño. «Vamos, mis dos bebés mimados». Sonreí aún más y sentí que ese era el estado más feliz. Era también lo que yo deseaba. Nunca mires atrás. Deja que lo pasado, pasado esté.